Muy buenas tardes. El tema de hoy a presentar, muchachos, va a ser acerca de la religión de Bolivia como base cultural. Primero que todo, comenzando con ustedes, vamos a hacer una serie de preguntas. ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando se habla acerca de lo que es una religión? ¿Alguno de ustedes tiene Las creencias de uno. Las creencias, ¿verdad? Creencia, ideologías. Creencias. Ok. ¿Qué más? Ideología. Dios. 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 ¿Qué más? Ajá. Biblia. Biblia. Satán. Biblia, Satán. Ok. Satán. ¿Qué significa eso? Satán es el señor de los cachos. No me bueno, cuando hablamos de religión, sí es cierto, como dicen ustedes, que la religión es una serie de creencias e ideologías que en todo caso se van proyectadas en una serie de fuerzas divinas, o en todo caso en dioses, como podemos observar que en la religión católica, que es una de las religiones que forma parte del mundo, podemos encontrar a Dios como una deidad divina de lo bueno y a Satán como un Dios de la deidad divina de lo que es lo malo. Y podemos conocer a la Biblia dentro de lo que es la religión católica. Pero para dar un concepto más amplio y más significativo, vamos a decir que la religión es, según el filósofo alemán Ludwig Feuerbach, él dice que la religión es una serie de ideas y valores producidos por los seres humanos en pro de un desarrollo de una sociedad cultural que le permita a esta proyectarla en fuerzas divinas, deidades o dioses, como anteriormente ustedes mismos me ayudaron a lograr en el punto. Para poder hablar acerca de la religión de Bolivia, hay que comprender, por favor, siguiente, que Bolivia se encuentra ubicado en la zona central de América del Sur, entre los meridianos de Greenwich, que son 57 grados, 29 minutos y 39 grados y 69 minutos. Además posee un extenso territorio de 1.098.581 kilómetros cuadrados. La siguiente, por favor. Ahora sí, vamos a entrar en el verdadero tema que es la religión de Bolivia. Primero que todo, según la promulgación del nuevo artículo de la Constitución de Bolivia, según el artículo número 4, dice que el Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales de acuerdo con sus convicciones. El Estado es independiente de la religión. Eso quiere decir que Bolivia es un Estado laico. Con decir esto, quiere decir que Bolivia no depende definitivamente de una religión para poder controlar sus poderes políticos, económicos y sociales. Según el censo del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, explica que de un 100%, la población de Bolivia es un 78% cristiana católica, en el que está conformada la Iglesia Católica por 4 arquidiócesis, 7 diócesis, 2 prelaturas y 5 vicariatos apostólicos. ¿Qué son estos tipos de nombres? Esos son como una serie de puestos grandes que se pueden llegar a conseguir dentro de la religión católica. Además, se toma como hecho fundamental dentro de la religión católica a la llegada de Juan Pablo II en 1988, y aún se mantiene la tradición de que se coloca una virgen o un santo en veneración como protección de alguna nación, de algún estado. En todo caso, en Bolivia es la Virgen del Carmen. Un 18% de la población es protestante. ¿Qué quiere decir esto? Que son aquellas religiones que se separaron en sí de la principal o de la fundación de la religión cristiana, en la que podemos encontrar a los evangélicos, que se caracterizan por la conversión personal, por la interpretación bíblica de la Biblia y por la evangelización. Siguiente, por favor. El 2,5% de la población de Bolivia no tiene afiliación religiosa. ¿Qué quiere decir esto? Que son ateos. No quiere decir que no crean en nada, no, simplemente que no llevan a cabo ninguna práctica religiosa. Sin embargo, saben que un ser supremo tuvo que haber creado todo lo que conocemos. También tenemos al menos 1% que tiene afiliación con religiosa, con las religiones como el Islam. ¿Qué quiere decir esto? Que el Islam es aquella que está caracterizada por Alá, que es su Dios, por el libro del Corán, y sus creyentes fundamentalmente se establecen en lo que es la fe de Alá. Pues. Los testigos de Jehová también están en ese menos 1%, que son aquel grupo religioso fiel que esparce su mensaje evangelístico. Tenemos a lo que es el budismo, que son aquel grupo que cree en la reencarnación del ser humano al morir. Dicen que la ausencia del deseo es lo mejor que hay para poder llegar a la conversión personal
y que a través de ella no existe sufrimiento. Tenemos lo que también es el judaísmo, que es la religión monoteísta, quiere decir que creen en un solo Dios, que creen que, o sea, ellos se basan fundamentalmente en los 10 mandamientos de la ley de Dios y esperan la venida de un nuevo Mesías aparte de Jesús. Así es. Y tenemos lo que es la fe de Bahá'í, que es una religión monoteísta cuyos fieles siguen las enseñanzas de uno de sus seguidores o de uno de sus fundadores principales, que es llamado Baha'u'lláh. Su profeta es su fundador y a quien consideran como la manifestación del Dios propio. Religiones nativas. Debemos comprender que en Bolivia, antes de la colonización o de la llegada de los españoles, existían una serie de religiones que eran ancestrales o propias de esa nación. A través de esa mezcla de la nueva población que provenía de España, de África y la que se encontraba mismamente en Bolivia, pudo crear lo que es un mestizaje de religiones. ¿Qué quiere decir esto? Este mestizaje de religiones es conocido como el sincretismo, que es este cierto resultado con la mezcla de las religiones ancestrales. Pero ¿qué hacen ellos? Ellos lo que hacen es tomar a la mayoría de las deidades o los santos católicos, relacionándolos con sus propios santos o sus propios dioses. Que esto les permite a los mismos llevar a cabo su práctica personal sin ser asesinados por los mismos españoles, quienes en ese momento estaban prohibidas sus propias ideologías religiosas. Por ejemplo, aquí tenemos en el caso a la diosa de la Pachamama, que en todo caso para los bolivianos es tomada como la diosa de la fertilidad, la diosa de la vida, la diosa de la abundancia dentro de la siembra, que es muy importante dentro de la cultura de Bolivia, pero esta es sincretizada o relacionada con sus características personales con la Virgen María, en todo caso que la conocemos en la religión católica como la Virgen de la Madre de todos los seres en el mundo. Bueno. También tenemos a ciertas tradiciones religiosas que se sigue manteniendo con el tiempo, como lo que es el sacrificio de animales. Esta práctica que actualmente mantiene Bolivia le permite a ellos mismos creer que al matar una serie de animales y esparcir su sangre por la tierra, puede llegar a profundizar lo que es una evolución de la tierra, o sea, para mayor alcance de abundancia dentro de la siembra, mayor fertilidad, o sea, para que haya mayor abundancia y que las cosechas siempre salgan bien. Y aún se mantiene lo que es la creencia del Dios católico, el Dios de la abundancia. Eso es como un Dios personal. Ellos pueden creer en los dioses católicos, pero sin embargo, nunca dejan de creer en el Dios de Queco, que es el Dios de la abundancia, siendo uno de los dioses ancestrales de su época. Sí, por favor. Debemos de comprender que con la llegada del presidente Evo Morales, que actualmente lo conocemos, que es este sujeto que se encuentra por acá, pues él llevó a cabo lo que es la revalorización de la religión aymara o de la práctica religiosa aymara, que en este caso permitió que se celebrara el festival nuevo Ayara, o conocido como Huilca Cuti, que es aquella celebración que se hace cada año, es el retorno del sol, que se celebra al finalizar cada solsticio de invierno. Y por último vamos con una reflexión de Mario Bunge sobre lo que es la religión, sobre el tema de hoy, que él dice que las religiones seguirán atrayendo a la gente mientras haya miseria, guerra e ignorancia, porque ellas proveen algo que la ciencia no da, que es consuelo e ilusión de seguridad. Con esto, muchachos, hablamos de que la religión de Bolivia en sí es un punto fundamental en el sentido de que al comprender la historia de la llegada de los colonizadores, pudimos observar que hay una serie de cambios, de transformaciones ideológicas y personales que aún se siguen manteniendo a pesar de la gran matanza que hubo en ese momento. Y bueno, para finalizar con la clase, a mí me gustaría que ustedes realizaran respondieran unas pequeñas preguntas en la siguiente hoja que les voy a entregar, como para hacer una especie de evaluación y poder así saber si ustedes llevan en su mente alguna de las cosas que yo les dije en este momento. No.
Si pueden, por favor, saquen sus lápices y vamos a responder a las primeras 3 preguntas fundamentales en el desarrollo del tema. ¿No? Nombre y apellido, por favor. Para poder identificarlo y llevar a cabo la evaluación. Las primeras 3 preguntas del desarrollo del tema, que anteriormente pudieron observar, es ¿dónde se encuentra Bolivia dentro del territorio latinoamericano o en el globo terráqueo? ¿Dónde se encuentra Bolivia? Esa es la primera pregunta. Porque para poder hablar de Bolivia, primero debemos saber dónde se encuentra. Segundo, la segunda pregunta es, profesor, la segunda pregunta es, ¿cuál es la religión que tiene mayor dominio en la población boliviana? En la religión boliviana, en la nación boliviana. Y la tercera pregunta es, ¿cuál es la principal actividad que se sigue manteniendo dentro de los ancestros, de la religión de los ancestros? ¿Cuál es la principal actividad que se sigue manteniendo de la religión de los ancestros? Ajá. Tienen 2 minutos para responder la pregunta. Son meramente una sola palabra. ¿Cuál es la actividad que se sigue manteniendo en la? De los ancestros. De sus ancestros. Anteriormente vimos que había alguien que estaba degollando un animal. Hablábamos de la parte cultural y tradicional, las tradiciones religiosas. Que se sigue manteniendo a pesar de la transformación religiosa que cada día ha vivido Bolivia. Tienen 2 minutos para responderla, son nada más una sola palabra para responder, porque en sí la respuesta tiene que ser clara. ¿Cuál es la religión que tiene más? Vamos con esto, terminará la clase. El día de mañana le daré las notas o su respectiva nota. Y pues, esto es todo por hoy. Se pueden ir.